Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El fantasma del metro. Metropolitana de Londres es un laberinto de túneles, su extensa red de liquidación debajo de la ciudad, como las veñas a través de un cuerpo. Es un lugar de movimiento y de ruido donde los viajeros pasar a la otra sin una mirada, perdido en sus propios mundos, pero tarde en la noche, cuando los trenes lentos y las plataformas vacías, el metro de los trenes lentos y la Primisur Cuarpa y a la Mark es un lugar de combate en algo voltere lento en logración donde español. Yo estaba trabajando en el turno de noche como un limpiador a la estación de King's Cross. No era glamorosa, pero pagaba las cuentas. La mayoría de las noches fueron sin incidentes, un par de horas de varido de las plataformas y recoger descartadas las tazas de café, pero siempre historias de susurro entre al personal durante las pausas, y ese la mente, de peo de Madrid, achtemun, una reputación disne y citar nil ciencias, ten presunción y licitación. Ama, ¿has oído hablar del fantasma de pasajeros? Me preguntó un colega una noche, su voz baja y cómplice. Arengo en la sente, elgudiendo mi cabeza. Un fantasma en el tubo, eso es una nueva. Él se inclinó su rostro serio. No es una broma. La gente dice que un hombre que aparece en el último tren de la noche, él no se baje, él solo se sienta allí y mirando al frente y se intenta hablar con él. ¿Qué sucesa? En me pregunto, rodando mis ojos. Desapareció, dijo, su tono mortal de necesidad. Me sacudió como una fogata historia, pero yo no podía sacudir el malestar que dejó atrás. Elgo sobre el metro de tarde en la noche, el silencio, la oscuridad de los túneles. Quiso sentir como el tipo de lugar donde los fantasmas podrían persistir. Vi una semana más tarde, cuando yo lo vi. Fui hasta después de la 1 de la mañana y yo estaba terminando mi turno. La estación estaba vacía, el último tren programado para cesar en pocos minutos. Yo estaba variándose el rabor de la plataforma cuando lo sentí, un repentin escalofrío en el aire, fuerte y natural, asiento que el velo de mis brazones es casi dara. El tren se detuvo en el tribro de los frenos y las puertas se abren. El carro estaba vacío, salvo por uno de los pasajeros. El centro cerra de la espalda, con la cabeza inclinada ligeramente hacia adelante, un negro sombrero hongo de la proyección de sombras sobre rostro. Los manos estaban cuidados en su regazo. Su pelaco oscuro abotonado haza bien. Yo no podía ver su rostro, pero algo acerca de él sentía mal. Su inmovilidad era incoherente, como él lo estaba sentado, como no estaba sentada, pero la espera, viendo. El juntren puertas permanentes eran abiertas más tiempo de lo habitual. Los percontat extiende en una eternidad. Me tomo un paso vacilante hacia adelante. Mi escoba olvidado en mi mano. Señor, él no se movió, no me reconozcan. El aire seguido más pesada, más frío, como si la propia estación fueron la celebración de su aliento. Di un paso, mas que era, aperdeciendo
Di un paso haciendo eco débil, mi corazón latiendo con Señor, mi hijo, de nuevo más fuerte esta vez. No se puede permanecer en el tren. Son ustedes. Él miró hacia arriba. Su rostro estaba pálido, extrañamente, su piel casi translúcida. Sus ojos eran oscuros huecos, sus labios delgados y sin color. Él me miró, fijos, su expresión carente de emoción. En cencias, él sonrió. No era una sonrisa bondadosa, era agudo, depredadores. Las esquinas de su boca estirarme hallado lejos, como si su rostro no encaja, su voz, cuando quego, fue pensé un susurro, roscado a través del silencio como el humo. No deberías estar aquí. El tren puertas se cerraron con un silbido y el carro comenzó a moverse. Tropecé de nuevo, mi aliento atrapado en mi garganta, viendo cómo el tren desapareció en el túnel, el frío, en el aire quedó la sensación extrañamente silencia. Me formó que supervisar, pero lo desestimo. Me bien probablemente solo un borracho de cercanías, dijo con un encogimiento de hombros, pero yo sabía lo que haya visto. Las pesadillas comenzaron la noche. Yo sonaba con el hombre en el tren, su eco, ojos fijos en los míos, su sonrisa de estiramiento increíblemente amplia. Los murmullos alienaron mi cabeza. Debí y la superposición y pitiendo la misma frase una y otra vez. Bajarse antes de que sí se demasiado tarde. Una semana más tarde, un pasajero desaparecido, las imágenes de CCTV mostró su internado, el último tren de King's Cross, solo sentado en el mismo asiento donde había visto al hombre en la nuca. Tuvo su familia estucadas la ciudad con falta de carteles, pero nunca nadie la encontró. Renuncié a mi trabajo pronto, incapaz de enfrentar en la tarde-noche los tornos y el vacío de las plataformas. Pero los sueños no se dejan detenido. A veces, cuando estoy solo en un tren, me siento el aire crecer más frío, el teneo olor el húmedo relleno de mi nariz, y cuando miro en el reflejo en la ventana, lo veo sentado detrás se conta yo. El fantasma del metro no es solo historia, él es real y él todavía está montando el último tren de la noche a la espera de alguien a unirse y si alguna vez escuchar esas palabras, Barche, antes de que sí es enviado tarde, es mejor que escuchar. El sanador de la marca, pundo en las alias, en gotas remotas de Islandia rural, hay una leyenda acerca de un curandero que podía curar cuera presiontad, pero a los que a una mujer que vivió a sin presión, suce quizá en una casita de piedra rodado de salvajes, bosques inexplorados, suce curas milagrosas, pero a los que buscaban su hallazgo siempre, corarécico, ancu siempre, Alexia Maguillo, piedra comencial, lo a la ciencia, maleyarra de aque. Abduraucia la presión de siempre, poico, camalcón, almaltencian, aprio el mayondo con alluecon en que es miel. Nunca he creído en el folclore, pero mi abuela sí. Ella me contaba sobre el Ilja. Cuando yo era un niño, advertencia de mi acerca de los peligros de la búsqueda de las fuerzas que yo no entendía. Su marca es una maldición. Ella le susurró su voz pesada conmigo. No es solo una
cicatriz lo cambia a uno. Años más tarde, cuando mi madre cayó gravemente enfermo, me encontra traída a los viejos cuentos. No hay médicos podría ayudar a ella sus intagestisis y sus tratamiento lentificaces. Él estaba perdiendo el tiempo. Su otrora ebrantade espíritu da atenuación con cada día que pasa. En la desesperación ni de guardar algún núcleo de verdad. Eso es lo que me encuentra caminando en el desierto del norte de Tailandia, la búsqueda del hija cortote. Los lugareños se rió cuando le pregunta. Al respecto, decártalo como un cuento de hadas, pero una muerdeda avanzada. En el vilaje insepallado de mí, chiste dan bosca de eja, no dego expresión grave. Estar despesto apaga el precio. Ella no se cura de forma presida. Las instrucciones que dieran boques, perguéme el levo a las profundidades del bosque, de los altísimos árboles proyectando largas sombras sobre la cubierta e ibe del suelo. El aire era cortante, el silencio, solo roto por el crujido de las botas y la llamada distante de los cueros. Quiez electrancrada discada, la casa justo antes de la puesta del sol era pequeña y desgastada, sus muros de piedra cubierto del moho, sus tecos caídos bajo el peso del tiempo, el humo rizado de la chimenea, el tenue aroma de las hierbas y de ceniza suspendida en el aire. Mi corazón latía como llame a la puerta de madera, el sonido haciendo a través de la quietud. Un momento más tarde, crujien abierto, revelando a una mujer que parecía antigua y eterna. Su cabello era largo y de plata, su sos perforación y agudo, su rostro surcado pero hermoso, que busmo la curación. Dita al explorismo, su voz suave pero imponente, no era una pregunta. Asintí con la cabeza, mi garganta seca. Es mi madre, ella se está muriendo. Lil ya se fue a un lado, haciendo un gesto para que me escriba. El interior de la casa estaba iluminada tenuemente, e da respeso con el olor la quema de salvia y flores secas. Estantes forado de las paredes, repletas de tarros de extrañas hierbas y os de animales. Un gran caldera a fuego, lento, sobre repletían costento. Ella será sanada. Lilja adoro, volviéndose a mirarme a la cara. Pero usted debe aceptar la marca. A lo sección, señor, no inviento un escalofrío por mi columna vertebral, que es la marca. Sus labios se curvan en una leve sonrisa. A contento llego a sus ojos. Un recordatorio, un precio. ¿Aceptas? Pensé en mi madre, a la mentira, a débil y pálida en su cama, su vida se escapaba. Dije mi voz temblando, acepto. Lilia sintió con la cabeza y le hizo una cena para que me sentara. Él la trabó rápidamente la mezcla de jirabas y cantando suavemente en un idioma creció más cálido, el aire pesado con el olor del humo y de la tierra, el áquilico, el eléctrico, el imigio de el quioza colaca el puramente a cabizanta eras de mi cuerpo. Ella representaba cambio, ve que de floros. A usted va a sentir el cambio, cello, ella su voz allenda eco ignorar. Yo no entendía lo que quería decir, pero no me importaba. Salí de la casa con un pequeño
frasco de líquido, sus instrucciones claras, dar a mi madre antes de la mediano, mentrada caminada de vuelta ledrardan un al cada ascensión an mi anteador, un hormigue que se convirtió en leviador, ardor me tiro, había una marca, un desmayo, intrincado, símbolo grabado en mi piel, brillando débilmente, en la luz de la luna, ira hermoso y atradador, un diseño que parecía cambar y ser retursen como mi que barmandolo. Me dio a mi madre el frasco de la noche y por la mañana ella fue sanada. Su color regreso, su fuerza restado, su presentad ha ido como si nunca hubiera estado allí. Fue un milagro. Pero la marca se quedó conmigo. Al principio parecía inofensivo. Un extraño tatuaje que débilmente bajo mi piel. Pero a continuación los buenos comenzó a previsere. Inquietante y instante llamando mi nombre. Me quedé a escuchar sururus tenue y distante el amondre que cultura tación. Y eutivocionar yo no, los cambos comenzaron. Mi reflejo en espejo parecía perecea. Los ojos más oscuros, mis características más nítidas. Los animales evitarse mí, sus ojos dilatados por el miedo. Extraños niro conmoción de que algo no fuéramos. Una noche me desperté para alzar a mis manos cubiertas de sangre. No había y nunca nada en la caridad, nunca explicación, pero los susurros en mi cabeza creció más fuerte. Sus boques llenas de la ira y el hambre. La marca no es solo un símbolo, un vínculo que me ataba a algo antiguo y malévolo. Este abonete a casa esperado por respuestas, pero el bosque parecía presidente. Como madaras al ocio, el ayer pesado con caries. El ayer pesado con caries, el ayer par. La casa se había ido. En ese lugar había un clara, la tierra arasada y estéril, el tenuo olor de ceniza que permanece en el aire. Y ya había desaparecido, dejándome a solas con el peso de su maldición. El vivo con la marca o ahora, su poder cada vez más fuerte, sus susurros más insistente. No es solo un precio que es una transformación, una lenta desintegración de mi humanidad. Y sé que un día se me consumirá por completo. El extraño en el puente. El puente Golden Gate es un icono San Francisco, sus imponentes arcos rojos, símbolo de la belleza y la maravilla de la ingeniería. Por día está lleno de turistas y lugareños. El aire es lleno con los sonidos de risas, conversadilla. Tule con los nimbo, casatrillano y como notisan algunos, ari, arzateria, en silbón y sadiento y como me colnes en y es aliento. Lo haré a un nativo de San Francisco, acostumbrados a la ciudad leyendas, pero yo nunca ya he pensado mucho las historias sobre el puente hasta la noche en que me encontré con el extranjero. Comenzó como cuadra otro turno de noche y trabajado como un puente oficial de la patrulla, caminando por el lapso para asegurarse de que todo estaba en orden y ayudar a alguien en apuros. El trabajo podría ser monótono, pero tenía sus momentos. El solo punto de vista fue la peña
es ciudad Yoda brillando en la distancia. Esa noche la niebla se rodó en principios que embleble el puente una espesa, impenetrable bruma, el aire ramedo y pesado, el resplandor del puente de luce silenciado, hay un tenue acor ámbar. Mis pasos resonaban suavemente mientras caminaba. El sonido se inhiere rápidamente por la niebla. Alrededor de las 2 de la mañana, se estaba de pícera del centro de la puente, su espalda a mí, su silueta pendía visible a través de la niebla, le daba un abrigo largo, sus bordes irregular y ondeando ligeramente en la brisa. Su postura era una neverra inervinte e inclinada, como si escucha algo que solo él podía escuchar un costasancia anvisicalcha. El señor me ama, mi voz cortándole silencio. ¿Estás bien? Él no respondió, me aceleró el ritmo, la sensación de inquietud creciendo con cada paso. A medida que me acercaba, me di cuenta de algo extraño. Eco ni un oral sombra, ni un oral de contorno en la niebla humedecida de la calzada. Mi corazón se saltó un latido, pero me un poco el pensamiento alcajosada. Señora, mi cuadro vez parando un par de pies de distancia. Esta zona está fuera de los límites. Déjame ayudarte. Él se volvió lentamente, sus movimientos anormalmente suave y mi aliento atrapado en mi garganta. Su rostro estaba pálido, casi luminoso en la tenue luz, sus facciones afiladas y angulares. Sus ojos eran oscuros, secuencia carrente de emoción. El son real que deco incarrente de emoción. El son rió caritarse curva de sus labios que envíos un escalofrío por mi coloma, el ese colidar, el colomera directar placación, carrente controversitas. Usted no debería estar equidimental. Su voz suave, pero haciéndose eco de manera antinatural, como si vienen de todos los que me rodean. Estoy aquí para ayudar, le contesta, mi voz temblando, a pesar de mi intento de sonar tranquilo. Estás herido, necesita, no se pertenece. La interrumpo y el su tono de voz cambio, más frío que ahora. Ninguno de ustedes, la niebla a su alrededor parecía espesarse, girando y retorsión como a cosa viva. El ambiente se volvió más frío, la aumenta se hunde en mis huesos, mi linterna parpadeo, el haz atenuación de luz como a sombras se profundizo. ¿Quién eres tú? Me creo el paso atrás. Él inclina su cabeza, sus ojos huecos estrejamente ligeramente. Un testigo, una memoria. Antes de que pudiera responder, él se acercó, sus movimientos silenciosa, su forma de parpadeo, como si luchando para permanecer sólido. Tropecha de nuevo mi quenterna, cae de mi mano y requinando al suelo. El puente comienza a vibrar un bajo rítmico zumbido que resonaba en mi pecho. La niebla se desplaza, revelando ediles de formas cuelos a visible. Estaban inmóviles, sus contornos peñopeyubles. Estaban inmóviles, un también prececiante y gaceciante ciramentante rentigion. A la trapueda, a los tode ecoventigion. Versus cra, cualquier kilma. El extraño sonorrillo de nuevo, su expresión triste y amenazante, para recordarle a usted. Me recuerdan dan
Las figuras en la niebla se mueven, entonces sus formas de deslizamiento hacia adelante, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Sus múlmulos llenaron el aire, de vir superposición un coro de voces llenas de dolor y nostalgia. Exaure de nosotros huyó su voz casi dulce agua, lo que fue tomado. El zumbido se hizo mayor, la niebla de cire, en la cefra de llegar con las manos, que cirán mesado largas, los dedos de jarra y de torsión. Sentí una presión en mi pecho, mi respiración captura de cómo el aire alrededor de mí creció tremendamente pesados. Ensas tan repentinamente como comenzó se detuvo. La niebla se disipó, las vibraciones cesado y el estrano se había ido. El puente quedó en silencio de nuevo, el tenue sonido de agua resbalando sobre los soportes de la única indicación de que el tiempo se había movido hacia adelante. Me quedé allí porque se sentía como voraz. Mi pierna cimblan, mi respiración irregular. Cuando finalmente me tomé mi alterna y se volvió de nuevo hacia la patrulla, me di cuenta de la patrulla, me di cuenta del alengüilo donde el forastero se había puesto de pie. Era una fotografía vieja, desgastada, los bordes desquilazados. Mostró a un grupo de trabajadores que se encuentran en la completa puente, sus rostros sonrientes y orgullosos. Pero a medida que veía más de cerca, el extraño estaba entre ellos, su rostro inconfundible. Su hueco ojo es mirando directamente a la cámara. Yo no la patrulla de la puente más, yo trasladado a otro puesto, lejos de la bahía. Pero no puedo olvidar sus palabras o las figuras en la niebla o la forma en que el aire sentía con la memoria y el dolor. El puente Golden Gate no es solo un prodigio de la ingeniería, es un monumento a aquellos que dieron sus vidas para construir y que los que guían overlando, esperando y que no se recuerda de lo que se había perdido. El sótano que se tragó la luz. Detroit está llena de olvida pleches, edificios abandonados, el desmoronamiento de las fábricas y las casas de la izquierda a la putrización. Algunas personas ven la decadencia, veo la porturación por capturar la belleza en ruinas. Gido algunos de los plecios más desolados de la ciudad, pero ninguno de ellos en comparación a la casa de Bellamy de la calle. La casa no se parecía mucho desde el exterior. Su pintura se había pelada, las ventanas estaban tapiadas y el jardín era una selva de maleza. Pero había algo que me tuvo en vecino, que me pilo mirando murmuro, no vayas allí, la casa no malas cosas. Pensé que era un viejo catador de tiempo con la cabeza llena de historias. Yo debería haber escuchado. Fue un nublado en la tarde cuando me decidí a explorar la casa. La puerta estaba entreabierta, curgiendo como me bujo para que se abra. El olor a mojo y mudad de la madera me golpeó de inmediato. La luz de fuera penetraba penetrón en el interior, pero podía verlo su ciencia como para saber que este lugar era en el interior, pero mayesco para desenirgar el lo de compar para saber que este lugar era presidente comparta. El mobiliario estaba todavía allí, cubierto de polvo y telaranas. Un anicos de espejo colgado oblicuamente en la pared, lo que refleja los fragmentos de la habitación,
El aire era espeso, casi opresivo, como la casa estaba viva y ver, como entrarla a foltos, moviendo cuidadosamente a través de las agitaciones. Mis pasos en el lugar tabla del Zulu, el sonido se ingiere rápidamente por el silencio. Como entré en lo que había sido una vez una sala del estar, que cuando la vi, la puerta del sano estaba ligeramente abierta, solo lo suficiente para ver las escaleras que descienden a la oscuridad, pero la curiosidad fue la que ganó. Tomé una respiración profunda y se dirigió abajo. El ambiente se volvió más frío con cada paso, el olor de la tierra húmeda cada vez más fuerte. El haz de mi linterna rebotó en las paredes revelando extrañas marcas, arranazos, símbolos, formas yo no podía identificar. En la parte inferior de las escaleras, el piso concreto que estaba que na mirar les contrarreora de las escaleras no existen. En las gradas, asestable con 30 disista, Marcial, somos, diamente, y luego estaba la luz. No era de mi linterna, era débil, peño más que un resplandor que se filtra entre las grietas en el suelo, expulsado débilmente como un latido del corazón, de fundición misteriosas sombras que bailaban en las paredes. Me agaché, mi cámara en la mano, y sacó la foto. El flash iluminó la habitación por un breve momento, y en ese instante vi algo moverse. «Hola», me llama, mi voz temblando. La luz pulsada de nuevo, más brillante esta vez, y las sombras se desplazan. Me puse de pie, mi corazón late con fuerza y brillo mi linterna alrededor de la habitación. El jasculludo, una figura oscura, retorcida forma, se acurrucó en un rincón. No era humana. Su forma era esquelético, sus extremidades demasiado largas, sus movimientos bruscos y poco natural. Sus ojos brillaban débilmente, lo que refleja la extraña luz de las grietas. Y de giro su cabeza y sentí que una ola de frío me cubría, la congelación de mí en su lugar. Seraspan, su voz baja, gutural gruñido, que hizo eco a través de la habitación. Tropecé de nuevo, mi linterna temblor en mi mano. La figura comenzó a mover sus dedos largos arrastrando por el suelo. Su cuerpo torsión de manera antinatural, ya que se levantó a su altura completa. La luz de las grietas se desató cegador mí y sentí que el piso debajo de mí temblar. Me di la vuelta y atornillado de las escaleras, el sonido de raspado de matel y grietas en la madera eco detrás de mí. Las paredes parecían cerrar y leer de crecimiento más pesado con cada paso. Cuando alcance la cima, seré la puerta del sótano, cesar alicial que existe racida. Fuera el aire era cortante y frío, el cielo nublado, sensación increíblemente brillante después de la oscuridad de la casa. Yo no mirar hacia atrás, el pecho apoyetado, como yo se apoyo contra una oxidada bala, tratando de recuperar el aliento. Cuando por fin se atrevió a revisar las fotos, mis manos temblaban. Las imágenes de la casa, claro, las habitaciones vacías, muebles rotos, descamación de fondo de planta. Pero el sótano era el centro protector nemprese. En cada foto, la luz de las grietas de la chimenea más brillante de lo que recordaba, de fundición retorcidas sombras que parecían huirse. La figurar estaba allí también,
sus ojos huecos mirando directamente a la cámara, su mano esquelética ciega en mí, nunca volví a ver a mí de la calle, me advirtió que otro explorados para que se aleyara, pero algunos no escuchar. Al menos dos de ellos desapareceren su épico abandonado inquertra cerca la puerta del sótano. A veces, tarde en la noche, sueño de la casa. Veo la luz que se filtra a través de las gritas. Sentir el aire frío presionando hacia abajo sobre mí y escuchar el ruido de la figura en las sombras. Y sé que la casa todavía está allí esperando su tana tragar la luz y alguien lo suficientemente tonto como para entrar. Los dolientes de la medianoche de la colina. Irlanda es una tierra de belleza y de leyenda, donde lo antiguo se mezcla con el presente en susurro levada por el viño. Mi familia vino de un pequeño pueblo cera de Galway, un lugar lleno de folclore, pero de todas las historias que mi abuela me dijo, el uno cerda de la medianoche de la colina embrujada, el que más me procontigio, el cero de Besú nombra a los dolentes e figuras en la sombra que apareció de los funerales, de pi, en silencio, en el borde del cementerio no pertenece a ninguna familia y nunca nadie los vio llegar a salir. Simplemente apareció envuelta en la oscuridad su precisión que para tener la colina Gargant. La historia había sido desestimada o a mayoría como un cuento de vieja, pero no podía imitar la sensación de que había algo real para ti. Así que cuando mi tío abuelo se anunció entero en la medianoche de la colina, de que de averiguar por mí mismo. Y de un color gris día nublado, cuánto nos reunimos en el cementerio, la hierba húmeda bajo los pies y el aire pesado con el olor de la lluvia. La voz del sacerdote, drowned en sus palabras, se perdieron en el lastimero alcio, pasaron rápidamente en los bordes del cementerio, pero este suele lea hasta el pasión Paco, cementerio, perglar, sis alexarla, e que santeda la olien pasado, que complición al probabian. Muy intalosoví, se sitúa por debajo de los tejos sus formas indistintas, envueltas en sombras que parecían el semiado grueso para la gris luz del día. Había 4 de ellos, envueltas en túnicas oscuras, con sus rostros ocultos patvo profundo campañas. No se mueven, no hablan, sus cuartuj equisión son tertate. Y me dio un suave codazo a mi primo, Marcelo, mi voz en un susurro. ¿Ves? El asegullo mi mirada, sus hoyos ampliándose, los dolientes, el amermuro, su voz temblando, el aversa de contendo, el adicentre. Como el sacerdote concluyó, el serbio y el ataúd fue vallado en la tierra, los dolientes se acercó a la tumba, sus momentos casi flotando. Mi familia se quedó en silencio, con la mirada fija en las cifras y que formó un círculo alrededor de la tumba. Yo esperaba a alguien para hablar, para desafiar a ellos, pero nadie lo hizo. Había algo en su presencia, un aire de autoridad, de la inevitabilidad, que mantuvo todo el mundo eneracizos en el lugar. Uno de los dolientes se arrodilló junto a la tumba y gando con un palido, mano esquelética, se dispersaron un punado de tierra sobre el ataúd, su voz baja y melódico, hablando en un idioma que yo no reconozco, en un inquietante canto que envía escalofríos carreras de abajo del mapuluma vertebral. Entas la repentinamente como había aparecido, se habían ido. Nadie habló de los dodos, como a la izquierda del cementerio. Mi abuela tenía la cara apretada mío,
con las manos temblorosas como el asea aprieto el rosario, esa noche le pregunte lo que los dolientes fueron. Él son los guardianes de los muertos. Viene la sobospenza por encima de un susurro. Vienen por las almas que considerena digno, riando los almas que considerene se ve. Eso significa que hemos tomado nota de ustedes. Yo no pude dormir esa noche. Cada sombra parecía estiramiento estrean los susurros los dolientes. Canto eco débilmente en mis oídos. El aire se sentía pesado, la casa muy tranquila, como si el mundo mismo fueron las electo. A la mañana segundera se encontró Alina cama vacía. En primer lugar pensamos que ella había salido a su edad, pero mientras pasaban las horas se viese claro que ella había ido. Sus zapatos estaban en la puerta, su abrigo colgado en su pella, no había signo de luta, no había signos de luta en la casa. Su desaparición se rompió mi familia. Partidos de la búsqueda peinado el campo, pero él nunca fue presentar. Los susurros en el pueblo eran claras. Alenia había sido pomada por los dolientes, elegido por razones que entedar. Volví a la medianoche de la colina, una semana más tarde, impulsado por la culpa y la desesperación. El cementerio estaba en silencio, el viento daba como yo vagaba por entre las tumbas. Los tejos se alzaba sobrecarga, sus ramas de torsión como esqueléticas mañas. Dientes los vi. Los dolientes se sitúan en el borde del cementerio, sus formas de fusión en las sombras. Uno de ellos levanto en la mano, haciendo un gesto para que me siga. Mi cuerpo se movió por su cuenta, mis país me levaban hacia ellos a pesar de la helada da miedo a agarrar mi pecho. El osme laurone una tumba que no se recosen que su lápida hizo eso y legibis uno de los dolientes a rodillo colocando su mano esquelética en la tierra cambio intenue resplandor que emana de la tierra y por un momento viajean. Alina. Ella parecía tranquila, su rostro sereno, su cuerpo rodado por una suave luz dorada. Ella se volvió a Jaya, evil prescience, a mí, sus labios formando las palabras en silencio, sus ojos se llenaron de una emoción que no pude la ricesta, yo no estaba segura. Yonta se había ido la luz de la decoloración, la tierra de asentamiento, una vez más. Los dolientes se volvió hacia mí, sus ojos huecos recomendo de la mina, y yo comprendí que no habían tomado de ella, que había salvado a Lea de la hor y lugar más sala del dolor y el miedo. Que tonido hago gozar. Nunca vi a los dolentes de nuevo, pero su presencia perdura en mi memoria. La medianoche de la colina no es solo un cementerio, es un umbral, un lugar donde los vivos y los muertos cumplir, y los dolemne observando, esperando que tesi y solemne o el comotarle, intesmano, persolación el aspirin, que este exitor existen sarle os el maerrita, que solía el mo interés. Por coarto, cerquesion, formi, erración, mástico, que se san historian par neanaitem interion emitorio, clementa ito vios lamentale agos unien. Y para ismacición anitante, cad consistri, hora de las brujas bosque, Blackwood Forest, Pensilvania, había sido siempre un lugar de misterio. Los lugareños hablaban en susurros sobre cura historia, desapariciones, luchas extrañas y el ominoso nombre que había ganado a lo largo de los siglos. Pero era la noche de Halloween,
que leva el peso más pesado, o en tiempo cuando el bosque parecía vivo con querro, con algo lo sisionestra, ivo como algo el larvallo estor, lleneos clartiar. Durante años me rechazo las historias como el folclore. Cuentos de los excursionistas de fuga exactamente a las 2:59 a.m., solo para sus pertenencias, para volver a aparecer al borde del bosque al día siguiente y virgen y cubierto de los accidentes, pero las supersticiones, las superstidencias, pero a las supersticiones de los accidentes, pero asisten Dios en las suspigelas a las sequericias. No, es de ano me he decidido a confrontar la leyenda de mí mismo, equipado con una linterna, una camarra y de mi propio escepticismo, entré en Blackwell Bosque, justo antes de la medianoche. El de octubre, la aire era fresco, la luz de la luna filtrada a través de los altos árboles, proyectando largas, esqueléticos sombras, el bosque en silencio, salvo por el incondicional crujido de las hojas boje los pasque. Se sentía como el mundo continua el alienta, espar queta soderra. Ha seguido el sinuoso camino más profundo en el bosque. El haz de mi interna de variego más retorcidas raíces y la densa maleza. El quemabonce, el frío sellizo, el frío moder a través de mi chaqueta. A las 2:30 de la mañana me encontré con un pequeño, claro, ante extradada. El descar, que la mañana el terramina liciolo. Descarpe, fue el lugar en el corazón de la leyenda. Puedo configurar a mi cámara en un trípode, su colocito capacitados en el claro. Los segurento pasaban el silencio opresivo. Nos ciencia presebo en las 2:50 a.m. recoge el viento, levando con ella el teneo aroma del humo y de la tierra. Los árboles comenzaron a gron, aviantes de forma poco natural. Elesistas, poco cavidandos, a calprocornación, las hembras que crujen al helio de la humare salerm, a la pasara de la pola tierra ceritia. A las 2:55 a.m. y podía sentir una casi imperceptible zumbido, como el bosque en sí fue despertando, y respiración empanado en el hiede, la temperarro, descendiendo rápidamente. Las sombras crecían más oscuro, grueso, la urplación, como la tinta en los bordes de la limpieza, Clementacia y las 2:59 a.m. El mundo cambió. El viento se detuvo, el aire de forma antinatural todavía. Mi linterna parpadeo, sujas luchando contra la creciente oscuridad. Y luego, desde las sombras que surgieron. Figuras entraron en el claro, sus formas indistintas y envuelta en sombras, se mueve silenciosa, sus movimientos suaves y deliberada, como si se tratase de deslizamiento en lugar de caminar. Sus ojos brillaban débilmente como brasas en la osocante. Me paralizo, mis manos temblando, canto me agarro la linterna, las cifras forman un círculo, la inclinación de sus cabezas hacia el cielo. Una baja guitarra el canto, el ieri, roscado a través del silencio como el humo. Las palabras eran estañeros gutarral cardasílaba pesada con el poder. Uno de Cetheos se volvió hacia Isión. Su cara era un vacío, un espacio en blanco que parecía devorar la luz. Él alzó una mano, sus largos dedos delgados de senas. El canto creció más fuerte. El ade vibra con un engigio que viso el dolor
Tropece hace atrás mi linterna cayendo de mi alcances. El haz rodar por el suelo iluminando las cefras en destellos. Sus formas fueron mal demasiado alto y sus piernas flexionan formas que desafío a la anatomía. Irse una voz respei, baja y gutural. Venía de todas partes y en ningún lugar, elidando el intercambio de información. Barta Lazarenka. No me detuve hasta que llegó al borde de un bosque. De derrumbarse sobre las cubiertas de escarcha del suelo, la primera luz del amanecer se estaba rompiendo en el solo árboles en tonos de rojo y dorado. Me di la vuelta esperando ver a la limpieza, la figura, algo, pero no había nada, solo el bosque, quieta en silencio. Cuando revis mi cámara, no presentaría nada per estática. Cada foto, cada segundo de metraje se borran, pero mi linterna todavía estaba cubierto de escarcha, el haz oscilar ligeramente como si las baterías se hayan agotado. He tratado de olvidar lo que he visto para convencerme de que era un sueño o un truco de la mente, pero cara a luen cuanto el reloj se acerca a las 3 a.m., lo siento, la presencia como si el bosque me está llamando de nuevo. Que la próxima vez yo no podría escapar. La próxima vez yo no podría escapar. El laberinto de maíz. La luna de la cosecha de la granja en Iowa fue famoso por su anual laberinto de maíz. Familias de todo el estado llegó a recorrer sus torsion caminos, disfrutando de la fresca de otoño de aire y el olor de carruajes y manzanas de caramelo. Pero había una oscura leyenda que rodea el laberinto, uno de los lugareños susurró, pero nunca se discute abiertamente. La historia va de que cada 7 años, durante la temporada de cosecha, el espantapájaros en el centro del laberinto se vienen a la vida. Lo han llamado Jack, una figura imponente, hecha de arpillera y paja, su cara cosida en forma permanente y regular sonrisa. Se dijo a Jack le vagar por el laberinto en la noche, a la casa de aquellos lo suficientemente tonto como para permanecer en la oscuridad. Yo no creo en leyendas. Para mí ellos eran solo cuentos, le dijo a la emoción y susto. Cuando mis amigos me atreví a pasar la noche en el laberinto, yo lo vi como una oportunidad para demostrar la leyenda mal. El premio, los derechos de fanfarronear y $100,000. Llegamos al laberinto justo antes de la puesta del sol. El aire era fresco, el cielo manchado con el naranja y el rosa como el sol se sumerge por debajo del horizonte. Las familias eran todavía remolinadas, sus risas y la charla se mezclaba con el murmullo del maíz. Mis amigos Mike, Jenna y Ed han visto cómo entré en el laberinto, sus teléfonos para documentar el inicio de mi reto. Nos vemos en la mañana. Mike llamo, riendo como cerro la puerta detrás de mí. El laberinto estaba tranquilo como me aventure más profundo. Las hileras de maíz se elevan por encima de mí. Sus tallos se mecen suavemente con la brisa. En primer lugar fue pacífica. Todavía podía oír los sonidos débiles de la fiesta en el exterior, el zumbido distante de los tractores y la realización de la risa en el viento. Pero al caer la noche, el ambiente cambió. El laberinto creció más oscuro, las sombras más profundas, los sonidos de la fiesta de la decoloración, hasta que no había nada más que silencio. Los tallos de maíz parecían más alto, su susurro más fuerte, como susurros de enhebrar a través de la noche. Revise mi teléfono por el momento 8:47 p.m. y trato de recordar el camino de regreso a la entrada. El reto era quedarse toda la noche, pero como el horario se extendía, me encontré a mí mismo queriendo salir. El laberinto era desconcertante, sus sendas vueltas y los mismos puntos de referencia que aparecen una y otra vez. No podía evitar la sensación de que estaba caminando en círculos. Que cuando me vio. Al principio pensé que era otro espantapájaros,
uno de los muchos esparcidos por todo el laberinto para añadir a la atmósfera. Se sitúa al final de un camino estrecho con la cabeza ladeada hacia un lado, su dentado sonrisa iluminada por el débil resplandor de la luna. Sus brazos colgaban flácidos en sus lados, su cuerpo meciéndose ligeramente en la brisa. Pero como me acerco, algo acerca de que se sentía mal. Sus ojos negro botones cosidos de forma desigual en su arpillera cara parecía que me siga, brillando débilmente en la oscuridad. Los irregulares sonrisas se extendía más amplio, el de costura tirando tensa. Me dio un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza. El espantapájaros no se movió, pero el maíz a su alrededor parecía estremecerse. Los tallos susurró violentamente, como si algo invisible se estaba moviendo a través de ellos. Una baja. La raspadura de sonido hizo eco a través del laberinto, como el raspar de las hojas secas contra la madera. Me dio la vuelta y huyó. Los caminos torcidos alrededor de mí, el maíz de cierre, el susurro de crecimiento más fuerte. Me encontré, mi linterna parpadea como ir revuelto a mis pies, la sensación de estar siendo vigilado presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Y entonces lo oí, el sonido de los pasos, pesados y deliberada, crujiendo a través de la tierra seca detrás de mí. No me atreví a mirar atrás. Mi respiración que entra en desigual jadeos mientras corría ciegamente a través del laberinto en el susurro del maíz creciendo más fuerte, más frenético. Doblé una esquina y se detuvo en seco en mis pistas. El espantapájaros estaba allí, de pie en el medio del camino, con la cabeza inclinada, sus brazos extendidos. El botón negro ojos brillaron, su sonrisa aparentemente estirar increíblemente amplia como la que dio un paso hacia mí, sus movimientos bruscos y poco natural. Me volví a cal y canto, mi linterna a rebotar violentamente como yo busqué la salida. Los pasos seguidos, más rápido ahora, el sonido de paja seca cepillado contra el maíz llenando el aire. Los susurros se convirtieron en risas baja y gutural, enhebrar a través de la oscuridad. Me tropecé de nuevo, cayendo con fuerza sobre el suelo. Mi linterna se deslizó fuera de su alcance, su haz de fundición de largo, el parpadeo de sombras contra el maíz. El espantapájaros se alzaba por encima de mí, sus ojos de botón brillando débilmente, su sonrisa de estiramiento todavía mayor. Se agachó, su paja de relleno de la mano rozando mi brazo, y me gritó. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el borde del laberinto, los primeros rayos de sol rompiendo sobre el horizonte. Mis amigos estaban allí, con sus rostros pálidos, sus voces llenas de alivio cuando se le preguntó qué había ocurrido. Yo no podía contestar. Mis recuerdos de la noche fueron fracturados, los detalles escapan como el agua a través de mis dedos. Cuando regresamos al laberinto más tarde esa mañana, el espantapájaros se había ido. La ruta en la que yo había visto era vacía. El maíz tranquilo. El personal afirmó que nunca había sido un espantapájaros en qué parte del laberinto, y ninguno de ellos había visto nada inusual. Pero yo sé lo que vi. A veces, tarde en la noche, oigo el susurro de maíz fuera de mi ventana, el tenue sonido de las pisadas de enhebrar a través de la oscuridad. Y sé que Jack todavía está ahí, esperando el siguiente en ganar a pasear en su laberinto. Porque una vez que usted entra, usted nunca está verdaderamente libre. La campana de la bruja devuelve. Adams. Tennessee es una ciudad tranquila, sus colinas y expansión de las tierras de cultivo lleno de historia y leyenda. Pero ninguno de sus historias son tan infame como el Bell Witch Hunting, una historia de maldiciones, de susurros y un malvado espíritu que atormentaba la campana de la familia en la década de 1800. Creciendo en Adams, que había oído la historia infinidad de veces, como la campana de la bruja, una entidad que algunos creían que para ser un espíritu vengativo, otros un demonio había maldecido la familia, atormentando con ruidos extraños, agresiones físicas e incluso la muerte. La leyenda reivindica el espíritu desapareció después de que John Bell misteriosa desaparición, pero prometió volver en 107 años. La fecha habían pasado de largo, y mientras el timbre de la bruja de la cueva y otros sitios que todavía atrajo la curiosidad de los turistas, la ciudad había estado callado durante décadas.
Es decir, hasta que se trasladó a la antigua campana de la familia de la hacienda. Yo no sabía de la propiedad completa de la historia cuando la compré. El agente de bienes raíces se menciona su edad y la proximidad a la cueva, pero omitió su conexión a la inquietante. No fue hasta que un vecino se detuvo con una cazuela que me enteré de la verdad. ¿Usted compró el bel lugar? La señora Callán, una anciana con un rostro curtido, le pregunto con los ojos bien. ¿Usted no sabe? ¿Sabes qué? Me pregunto confundido. Ella vaciló, mirando a su alrededor como si las paredes pueden estar a la escucha. Esta casa es maldito. La campana de la bruja vive aquí, atormentado de la familia durante años. La gente dice que ella todavía perdura. Me reí nerviosamente, ignorando su advertencia como una reliquia de la pequeña ciudad en la superstición. Pero esa noche, mientras yacía en la cama, la casa parecía revivir. Comenzó con susurros. Débil al principio, como el susurro de las hojas roscado a través de la oscuridad. Me dije a mí mismo que era solo el viento, la antigua casa de sedimentación, pero el murmullo creció más fuerte, diferente de la formación de palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral. Salir. ¡Ah! Me tiro en la cama, mi corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba en silencio, las sombras profundas, el aire frío a pesar de la cálida noche de verano. Tomé mi teléfono con su linterna para escanear la habitación, pero no había nada allí. A la mañana siguiente me encontré con aranazos en las paredes. De largo, puntiagudas marcas que no había estado allí antes, especulación en la madera vieja. Mi primer pensamiento fue roedores, pero las marcas eran demasiado profundo, demasiado deliberado, como marcas de las garras. Trate de ignorarlo para centrarse en el desembalaje y el asentamiento. Pero los susurros continuó creciendo más fuerte, más insistente. Los objetos se movían sobre sus propios libros que caen de los estantes, puertas cerrarse de golpe sin brisa de moverse. Y luego estaban las sombras oscuras, siluetas amorfas que parpadeaban en los bordes de mi visión, desapareciendo cuando me volvió a mirar. La peor fue la risa. Empezó una noche, mientras yo estaba cepillando mis dientes, un bajo, gutural risa haciendo eco a través de la casa vacía. No era procedente de cualquier dirección, pero parecía que me rodean, roscado a través del aire como el humo. ¿Quién es? Me exigió, mi voz temblando. La risa se detuvo, reemplazado por un silencio ensordecedor. Y entonces, una sola palabra, le susurró tan cerca se sentía como que estaba en mi oído. Bienvenidos. Yo sabía que no podía ignorar las advertencias. Comienza a investigar sobre el campanario de brujas, vertiendo sobre los antiguos registros, libros y artículos. Las historias fueron consistentes, un espíritu que prosperó en el miedo, alimentándose de la energía de los atormentaba. La campana de la familia había intentado todo lo posible para desterrar los sacerdotes, los rituales, incluso exorcismos, pero nada funcionó. La bruja de la izquierda solo cuando se eligió. Desesperado, he visitado la campana de la bruja de la cueva con la esperanza de encontrar respuestas. La guía, una mujer joven llamada Megan, parecía reacio a hablar de la obsesión. Pero cuando le dije que de donde yo vivía, su rostro palideció. «Debe irse», dijo ella, su voz temblando. «La cueva es una cosa, pero la casa, que es donde empezamos». Si ella se volvió, ella no se detiene. «¿Qué es lo que quieres?», le pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Megan vaciló, luego se inclinó más cerca, para recordarnos que ella todavía está aquí, y para asegurarse de que nadie se olvida de ella. Esa noche, la casa estaba peor que nunca. Los susurros eran ensordecedores, la superposición de voces que parecía venir de las propias paredes. La risa era constante, haciendo eco a través de las salas, acompañado por el sonido de los pasos de la estimulación de ida y vuelta. Traté de salir, pero la puerta no se movió. Las ventanas estaban encerrados, el aire pesado y sofocante. Las sombras crecían más oscuro, teniendo en formas retorcidas, figuras humanoides que se movió hacia mí, sus formas de parpadeo como llamas. Y entonces se le apareció.
Una figura se sitúa en la parte superior de las escaleras, su forma débil pero inconfundible. Ella llevaba un largo andrajoso vestido, su rostro oscurecido por las sombras, pero su presencia fue abrumadora. El ambiente se volvió más frío, los susurros detener abruptamente como empezó a descender. ¿Por qué estás aquí? Me las arreglé para ahogar mi voz temblando. Ella no respondió, pero el aire parecía a pulso con su rabia. De las sombras surgió, que me rodea sus formas, retorciéndose y girando como las luces parpadeaban y salvajemente. Mi pecho se aprieta, mi visión borrosa como la risa se volvió, más fuerte ahora, más siniestra. Y entonces todo se volvió negro. Me desperté en el exterior acostado en la hierba que crece cerca del borde de la propiedad. La casa estaba a oscuras, sus ventanas destrozadas, la puerta abriéndose de par en par en la brisa. Yo no ir de nuevo en el interior. Yo no podía. Salí de Adams ese día, el abandono de la casa y todo lo que tenía. He probado a mover para convencerme a mí mismo de que era solo una pesadilla, un producto de mi imaginación. Pero a veces, tarde en la noche, oigo la risa de nuevo, tenue y distante, roscado a través del silencio. Y sé que la campana de la bruja no ha terminado. Ella está observando su momento hasta que alguien más se atreve a molestar a su dominio. Y cuando lo hacen, ella va a recordar porque su nombre resuena a través de la historia. La Casa de los Mil Ojos. Fue una maravilla de la arquitectura, que precariamente en las colinas de San Francisco como una olvidada reliquia de la era victoriana. Conocida simplemente como la Casa de los Mil Ojos, su historia era tan laberíntica como de su diseño. El arquitecto Elias Grayson había sido un solitario que se construyó la casa de su familia en la década de 1800, pero nunca se mudaron. Por el momento el último clavo fue martillado, Elias y su familia habían desaparecido sin dejar rastro. Los lugareños les susurro que la casa había consumido ellos, que sus serpenteantes pasillos y habitaciones ocultas estaban vivos, siempre observando. Había sido abandonada por décadas, criticada incluso por los más decididos urbano exploradores, hasta que fue comprado por un desarrollador. Planearon para restaurarlo y convertirlo en apartamentos de lujo, que cuando me contrataron para documentar el proceso. Como fotógrafo freelance había explorado un sinnúmero de edificios abandonados, pero esta era diferente. El momento en que entramos en el interior, el aire se sentía pesado, como si la casa en sí fuera la celebración de su aliento. El gran hall de entrada fue una obra maestra de la artesanía adornado de madera, ventanas de cristal manchadas de fundición fracturado el arco iris en el suelo. Pero fue en los espejos que de inmediato llamó mi atención. Estaban por todas partes. Cada pared, cada corredor, incluso los techos estaban cubiertos de espejos de diferentes tamaños y formas. Algunos estaban agrietados, su plata, la copia se desvaneció con el tiempo, mientras que otros brillaba como si hubieran pulido de ayer. Cada espejo refleja no solo la habitación, pero parecía tener sus propios secretos, la luz dentro de ellos girando y cambiando. Espeluznante, ¿verdad? El gerente de proyecto, un corpulento hombre llamado Carter, de pie detrás de mí, con sus brazos cruzados. El rumor es, Elias instalado en cada espejo de sí mismo. Dijo que había de hacer la casa ver todo. Me reí nerviosamente, tratando de debilitar el malestar que se posaba sobre mí. Bueno, lo logro. Se siente como que estoy siendo observado. Carter le sonrió. A usted y a todos los demás. No dejes que se acerquen. Pero lo hizo. El primer día transcurrió sin incidentes. Yo vagaba por la casa, fotografiando los detalles intrincados, el tallado de los pasamanos, los vitrales, el desmoronamiento de arana. Pero los espejos en la inestabilidad de mí. No importa de dónde yo estaba, mi reflexión siempre parecía apacado. Un destello de movimiento cuando yo no estaba en movimiento. Una sombra que no debería estar allí. En el segundo día, el malestar creció peor. Como ya he fotografiado el salón, me di cuenta de algo extraño en uno de los espejos. Una figura débil y vago de pie en la esquina de la habitación. Cuando me volví, la esquina estaba vacía. Pero cuando miré hacia el espejo,
la figura había desaparecido. Solo un truco de la luz, murmuré, tratando de convencerme a mí mismo. Pero mis manos temblaban como puedo ajustar la configuración de la cámara. Esa noche soné con la casa. En mi sueño, los espejos no solo se reflejan en las habitaciones, que eran puertas de acceso, mostrando otras versiones de la casa, cada uno más oscuro, más decaído. Sombras se movían dentro de ellos, me miraba, me sigue como yo vagaba por los interminables pasillos. Me desperté en un sudor frío, el recuerdo de aquellas figuras en la sombra grabado en mi mente. Al día siguiente, decidí centrarme en los pisos superiores. La escalera crujió bajo mi peso, los espejos que recubren las paredes que reflejan infinitas versiones de mí mismo mientras me subía. En el tercer piso, me encontré con una puerta que se había cerrado, el marco deformado como si algo había obligado a cerrar. Carter estaba en ninguna parte ser encontrado, así que utiliza una barra de hierro que había encontrado en el pasillo para hacer palanca para que se abra. La puerta se estremeció como se dio paso, revelando un largo y estrecho pasillo forrado con más espejos. El aire era más frío aquí, la luz tenue como si la habitación hubiera sido tocados por décadas. Levanté mi cámara, el flash iluminando el espacio en ráfagas duro, pero como ya he revisado las fotos, mi estómago cayó. En todos los cuadros, los espejos mostró algo diferente. El pasillo detrás de mí, oscuras y decaído. Figuras de pie en las sombras, sus rostros oscurecidos, sus ojos brillando débilmente. Me volví, mi corazón late con fuerza, pero el pasillo estaba vacío. Los susurros comenzó esa noche. Débil al principio, como el susurro de las hojas, roscado a través del aire, que creció más fuerte a medida que me movía a través de la casa, la superposición de voces que parecían venir de todas partes y en ninguna parte. Los espejos reflejan las sombras que no estaban allí, las cifras que se mueven cuando me quedé quieto. Traté de salir, pero la puerta no se movió, las ventanas estaban cerradas, sus paneles manchados con el polvo y la suciedad. La casa se sentía vivo, sus paredes de cambio de marchas, los espejos, la deformación y la ondulante como el agua. Y entonces vi en él Elias Grayson. Él estaba en uno de los espejos, su rostro pálido y demacrado, sus ojos oscuros y hueco. Sus labios se movieron, formando palabras que yo no podía oír, pero su presencia era sofocante. Él levantó una mano apuntando directamente a mí y el murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor. Los espejos destrozados. El vidrio estalló en cada dirección, el corte en mi piel como me cae al suelo. El aire se llenó con el sonido de cristales rotos y distantes risas, las sombras de los espejos para que no se derrame en la habitación, convirtiendo en formas que parpadeaba y se cambió. No recuerdo cómo se me escapó. Un momento yo estaba en la casa, las sombras de cierre, y el siguiente, yo estaba afuera, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. La casa estaba a oscuras y en silencio, sus ventanas mirando fijamente como ojos vacíos. Yo nunca fui de nuevo, pero la casa nunca me dejes ir. Los sueños siguen, más vivo ahora, más opresivo. Veo a Elias en el espejo, sus ojos huecos me mira, su susurro roscado a través del silencio. La casa de los 1000 ojos no es solo embrujada, está viva. Se ve todo, recuerda todo, y siempre mirando. Y está esperando que alguien la pase en el interior. El Wendigo del hambre. El Parque Nacional Los Glaciares en Montana era un lugar de impresionante belleza, picos nevados, densos bosques de pinos y lagos de aguas cristalinas. Pero a pesar de su majestad, el desierto cabo de un cierto peligro, un salvaje quemando el respeto. Era el tipo de lugar donde la naturaleza se resolvió y los seres humanos eran meramente los visitantes. Yo había sido senderismo en el parque durante años, atraídos por sus senderos robusto y de aislamiento. Esta vez había convencido a mi amigo Jake para que se unan a mí en una de 3 días de caminata a través de las menos transitadas del norte para esquí de fondo. Él era un experimentado amante de la naturaleza, pero me di cuenta desde el principio que algo acerca de este viaje le hizo sentirse incómoda. «¿Usted sabe las historias, verdad?», se preguntó mientras cargábamos nuestro equipo en el comienzo del sendero. «¿Historias?
Me dijo tirar mi mochila sobre mi hombro. El vacilo mirando a los altos pinos que nos rodea. Las leyendas. El Wendigo. Me eché a reír sacudiendo mi cabeza. Usted ha estado leyendo mucho folclore. No hay tal cosa. Jake no parecía convencido, pero él me siguió en el camino, sin más argumento. El primer día transcurrió sin incidentes, el aire fresco, el sonido de nuestras botas crujiendo contra el camino de tierra se mezclaba con el lejano llamadas de los pájaros. Fue en la segunda noche que las cosas comenzaron a cambiar. Habíamos establecido un campamento en un pequeño claro, el fuego crepitante como comimos y hablamos. El cielo estaba despejado, las estrellas dispersas como los diamantes contra el terciopelo negro. Pero el bosque se sentía diferente, demasiado tranquilo, el susurro de las hojas y distantes sonidos de animales brillan por su ausencia. Jake se notó demasiado. Es demasiado todavía, dijo él, hurgando en el fuego con un palo. Los animales no solo tienen que ir en silencio como este. Tal vez se están manteniendo su distancia, he sugerido, aunque no creo que mis propias palabras. A medida que avanzaba la noche, el malestar creció. Alrededor de la medianoche, me desperté a un débil sonido suave, deliberada pasos crujiendo a través de la maleza. Me senté, mi corazón late con fuerza y se esforzó por escuchar. Jake ya estaba despierto, sus ojos, su mano agarrando la empuñadura de su cuchillo de caza. ¿Has oído eso? El susurro. Asentí con la cabeza, haciendo un gesto para que se quedara tranquila. Las huellas se hizo mayor, rodeando el campamento, el ritmo antinatural demasiado lento, demasiado deliberada. Cogí mi linterna y brillaba hacia los árboles, la viga de corte a través de la oscuridad. No había nada allí, pero el sonido se detuvo. Jake y yo nos sentamos en silencio, por lo que se sentía como horas, cada músculo de mi cuerpo se tensó. Finalmente, el agotamiento nos alcanzó y que deriva en un sueño inquieto. A la mañana siguiente se encontró las pistas. Ellos eran grandes, imposibles, de modo que, con garras de los pies que se hundían profundamente en la tierra blanda, lo había hecho de ellos había un círculo de nuestro campamento varias veces antes de desaparecer en el bosque. Jake estaba pálido, sus manos temblando como puso de manifiesto uno de los imprime con su dedo. «Tenemos que salir», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Yo quería discutir, insisten en terminar el viaje, pero el miedo en sus ojos me detuvo. Nos llena rápidamente el malestar en el aire de crecimiento más pesado con cada momento que pasa. Como hemos seguido nuestros pasos, el bosque parecía más oscuro, las sombras más largas, los árboles más cercanos, el tenue olor de la descomposición colgado en el aire, cada vez más fuerte en el transcurso del día. Por la tarde nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. «Esto no tiene sentido», dije, mirando el mapa. «Debemos haber encontrado el sendero principal y horas». Jake no responder. Su mirada estaba fija en las copas de los árboles, su expresión una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué es?», me pidió. Él señaló. «Mira». Seguí su mirada y sentí que mi estómago gota. Cuelgan de las ramas por encima de nosotros eran trozos de ropa desmenuzado y tenidas de oscuro. Los huesos, despojado limpio, que colgaban como macabro adornos, se mecen suavemente con la brisa. Antes de que pudiera reaccionar, el bosque cobró vida con el sonido de un bajo, gutural gruñido que parecía el eco de todas las direcciones. El ambiente se volvió más frío, el olor de la descomposición abrumadora. «Ejecutar», dijo Jake, su voz temblando. Nos atornilladas de la selva, un desenfoque alrededor de nosotros, el sonido de algo grande estrellándose a través de la maleza detrás de nosotros. Mis pulmones quemados, mis piernas dolor como me empujo hacia adelante, los gruñidos de crecimiento más fuerte, más cerca. Nos topamos en un claro del bosque. La luz del sol débil y pálido, el suelo se llena de más huesos. En el centro se encontraba una figura de alto, flaco, su esqueleto envuelto en jirones de carne. Sus ojos ardían con una increíble luz, su boca forrado con dientes afilados. El Wendigo. Se movía con inhumana velocidad, cerrando la distancia entre nosotros en cuestión de segundos. Jake gritó, moviendo su cuchillo salvajemente.
pero la criatura bateó de a un lado con la aterradora facilidad. El golpeo el suelo, inmóvil. Me paralicé, mi cuerpo paralizado por el miedo, ya que la criatura volvió su mirada a mí. Sus ojos se aburren la mía, llena de hambre y la malicia. Se acercó, la tierra temblando debajo de su peso. Dejar el gruno, su voz gutural escofina que parecía vibrar en mi pecho. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. El acaparamiento de Jake del brazo me arrastró hasta sus pies, su peso casi demasiado para soportar. El Wendigo nos siga, sus brillantes ojos viendo cómo nos topamos lejos, el bosque de cierre detrás de nosotros. Nos hizo volver a inicio del sendero a la mañana siguiente, maltratadas y agitado pero vivo. Jake, que nunca hablamos de lo que hemos visto, y yo no le presiona. Ambos sabíamos la verdad, algunas leyendas no son solo cuentos. Incluso ahora, años más tarde, no me puedo quitar de la memoria de aquellos ardor en los ojos, el olor de la decadencia, el sonido de los pasos fuertes en la oscuridad. El Wendigo es real y que todavía está por ahí, rondando el desierto, su hambre nunca satisfecho. Y sé que nunca puso un pie en Parque Nacional de los Glaciares de nuevo,